Considerado uno de los mayores centros de arte del mundo, el Museo del Prado alberga una valiosa compilación de pintura europea. En sus dependencias reúne a los grandes genios del arte español como Velázquez, El Greco o Goya, pero también a los maestros de otras escuelas como Tintoretto, Rubens o El Bosco. En la actualidad, su colección suma aproximadamente 10.000 piezas y entre ellas destacan por su cantidad y calidad las obras que conforman la selección de pintura italiana. Algunos de los lienzos más representativos de Botticelli, Tiziano y Caravaggio, entre otros, se exponen en las 16 salas que la Pinacoteca dedica a esta escuela. La colección de arte italiano del Museo del Prado procede principalmente de los pintores de cámara de los reyes Carlos V y Felipe II, como las obras de los maestros Tiziano, Frangélico y Botticelli. De forma cronológica, las estancias del centro recorren la evolución de la pintura italiana desde el primer Renacimiento hasta el Barroco tardío. El recorrido empieza con el periodo artístico denominado Quattrocento, que se enmarca dentro del Renacimiento, uno de los movimientos más prolíficos del arte italiano, que supuso un retorno a las formas clásicas y que se desarrolló en los siglos XV y XVI. En esta época los artistas abandonaron el anonimato en el que habían permanecido durante mucho tiempo y empezaron a participar de la vida pública a través de reuniones con príncipes y mecenas. A partir de entonces firmaron sus cuadros y se les comenzó a considerar grandes maestros. Durante el primer periodo de la corriente renacentista, Florencia fue la capital del arte y allí se trasladaron a trabajar todos los grandes pintores del siglo XV, como Guido di Pietro da Mugello, conocido como Frangélico. Este artista se caracterizó por su estilo elegante y místico, y de él se decía que pintaba como los ángeles, de ahí su nombre. Obras como La Anunciación reflejan su gran devoción religiosa y su dominio racional del espacio y la perspectiva geométrica, planteamientos propios del Renacimiento. Con Sandro Botticelli, uno de los máximos exponentes de la pintura florentina, el visitante avanza hasta la segunda mitad del Quattrocento. Este artista desarrolló un estilo muy personal, caracterizado por la elegancia en el trazo y la fuerza expresiva de sus líneas, como se manifiesta en la obra Historia de Nostalgio degli Onesti. Estas 3 tablas, que se encuentran en el Prado, formaban parte de una serie de 4 que fueron encargadas a Botticelli por una familia de nobles con motivo de una ceremonia matrimonial. El movimiento, la idealización del cuerpo humano, la intensidad de los sentimientos y los paisajes coloridos fueron algunos de los rasgos que marcaron la evolución de la pintura del Quattrocento.
Sin embargo, hubo una serie de pintores que se desmarcaron de estos elementos y anticiparon las pautas del próximo siglo. Uno de ellos fue Andrea Mantegna, que se caracterizó por las formas pétreas, las figuras escultóricas y la profundidad de sus composiciones, como se puede ver en su obra El tránsito de la Virgen. A partir del siglo XVI, todos los maestros de la pintura se trasladaron a Roma, donde la corte pontificia constituyó el mecenazgo de este nuevo periodo llamado Cinquecento. Uno de los máximos representantes de esta etapa del Renacimiento fue Rafael Sanzio, y el Museo del Prado expone muchas de sus obras de temática religiosa. La Sagrada Familia del Cordero es una de las más características de su época juvenil y la elaboró durante su estancia en Florencia, donde coincidió con otros dos grandes genios de la historia del arte, Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo da Vinci. De este último adoptó la técnica del sfumato, basada en crear tenues sombras para marcar volúmenes, que aplicó en el rostro de la Virgen y el cuerpo del niño de esta pequeña tabla. La pintura procedente de Venecia fue una de las más influyentes del siglo XVI. Varios artistas de esta época, como Tiziano, Veronese o Tintoretto, marcaron las pautas del periodo posterior, el barroco. El uso del color fue uno de los rasgos más característicos de esta escuela, y Tiziano lo empleó con maestría, como podemos ver en su obra El emperador Carlos V a caballo en Mühlberg. El rico cromatismo de los rojos de lavanda y el penacho y los dorados de los árboles contrastan con los tonos metálicos de la armadura y la palidez del rostro melancólico del monarca. Considerado uno de los primeros artistas del estilo barroco, Michelangelo Merisi da Caravaggio revolucionó la pintura de su época y tuvo bastantes seguidores en toda Europa durante la primera mitad del siglo XVII. Fue el iniciador del tenebrismo, técnica basada en el uso de fuertes contrastes, que aplicó magistralmente en la obra David, vencedor de Goliat. En este lienzo, el pintor iluminó intensamente las dos figuras protagonistas, destacándolas de un fondo de sombras para reflejar el dramatismo de la escena. Al finalizar el recorrido por la pintura italiana, el visitante puede acercarse a las salas dedicadas a la escuela española y conocer a sus grandes genios como Velázquez, Goya o Murillo. Si prefiere pasear al aire libre y disfrutar de las amplias zonas verdes de Madrid, tiene dos opciones: adentrarse en el famoso Parque del Retiro o visitar la mayor colección de plantas vivas de España en el Jardín Botánico.